Bueno, hoy vamos a comenzar una serie de 2 temas que tienen que ver con la vida santa. Tiene que ver con una vida santa, pero una vida santa en acción. Parece una cosa extraña, ¿no? Una vida santa en acción. ¿Por qué una vida santa en acción? Porque podemos tener una vida santa, una vida consagrada al Señor, pero pudiésemos estar callados también. Pudiésemos estar solamente recibiendo la palabra, pero no estar compartiéndola con otros. Entonces, esta serie de temas, de estos 2 temas, tienen que ver con eso. Somos santos, pero somos santos activos para la gloria de Dios. Hemos venido viendo algunos temas como el arte de recordar sin dolor. Ahí vimos lo que es el arrepentimiento, el perdón, la restauración. También vimos por medio del pastor Adrián la serie que tiene que ver con el Dios Trino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hace poco con el pastor Gregory vimos soltando escombros, creo que era que decía el tema, y la semana pasada que era tiempo de crecer, tiempo de crecer. También vimos las 7 palabras, ¿no, mis hermanos? Entonces, todos estos temas tienen que ver con la edificación del cuerpo de Cristo. Tiene que ver con la acción de la iglesia en cuanto a tomar de los principios y de los valores de la palabra para entonces aplicarlo a nuestras vidas, como lo decía en la oración, y también compartirlo con otros. Eso es lo que queremos, hermanos. Queremos una iglesia sana, queremos una iglesia que crezca espiritualmente, queremos una iglesia, hermanos, que se active en todos los principios, valores y preceptos de la palabra y que los pueda compartir con todo aquel que lo necesite. El tema de hoy tiene que ver con la santificación. Y la semana que viene vamos a ver un tema que se llama influencers a la mies. ¿Qué le parece? Suena así como había en un plato de comida. Influencers al ajillo. Influencers. Influencers a la mies. Vamos a verlo la semana que viene. Miren aquí el flyer un momentico, hermano. Ven a ese hombre ahí acercándose a la cruz y la está tocando la cruz. ¿Se acuerda que cuando vimos las 7 palabras, hay algunos artefactos, utensilios e incluso edificaciones del Señor, que si venía alguien y lo tocaba, moría? Es decir, que solamente algunos eran que estaban llamados o tenían la responsabilidad de tocar ese tipo de artefactos. Por ejemplo, el Arca de la Alianza la tocaba solamente los sacerdotes. Si venía cualquier otro del pueblo, tocaba y moría. Y sucedió así. Sucedió así, que algunos tocaron y murieron ahí mismo. Pero vemos a este hombre tocando la cruz. Y decíamos también en las 7 palabras que aquellos que estaban dañando al Señor, ¿verdad?, clavándolo ahí en la cruz, ¿cuánto no más merecían la muerte en ese momento? Él siendo el santo de Israel, él siendo el verbo encarnado, siendo el Hijo de Dios. Pero nosotros tenemos la oportunidad por medio de él de acercarnos a Dios. Y ahí se hace un proceso que tiene que ver con la santificación. Siempre hemos dicho que la santificación es acercarse a Dios, acercarse así como está Él allí. Buscar de acercarnos más al Señor. Es apartarnos del viejo hombre, dejar atrás el viejo hombre y venir a los pies del Señor y aprender más de Él y estar apartados. Eso es lo que significa santo, apartado. Y vamos a responder unas preguntas. Primero vamos a responder, ¿qué es la santificación? Vamos a responder también cómo se produce la santificación en nuestras vidas. Y por último vamos a ver por qué Dios quiere que nosotros seamos santos. ¿Y para qué? ¿Por qué y para qué Dios quiere que seamos santos? Entonces vamos a estar desarrollando 3 puntos. El primero es la santificación según la Biblia, para responder a esas preguntas. El segundo punto es el proceso de la santificación. Y el tercero es Dios quiere que todos seamos santos. En ese primer punto de la santificación, según la Biblia, santificar es un término que se deriva del latín sanctus, sanctus. Eso significa santo, es santo, sanctus. Y
facare, que significa hacer. Es como una conjunción entre santo y hacer. Y se traduce en nuestras Biblias en el hebreo kadash y en el griego agiazo. Ni yo mismo puedo pronunciar bien esas palabras, pero eso es lo que significa según las palabras como las tenemos en la palabra y de dónde se derivan. Uno de los atributos de Dios que vimos con el pastor Adrián cuando vimos Dios Padre es que Dios es santo. Dios en sí mismo es santo. Es decir, que Dios está separado, ¿sabe de qué, hermano? Completamente del pecado. Totalmente Dios está separado del pecado. Y separado del hombre a causa de nosotros mismos. Porque cuando nosotros pecamos, se creó una barrera entre Dios y los hombres. Entonces, por lo tanto, como estamos asociados al pecado, estamos separados de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia y en su bondad y en su plan de salvación nos dio a su propio Hijo Jesucristo para romper entonces esa barrera que hay entre Dios y el hombre, que es el pecado. El significado se vincula a dos ideas dominantes del concepto de santo. Primero, lo que es apartado, separado, consagrado a Dios. Santo, en una dimensión tenemos todo lo que es separado y consagrado a Dios. Hablamos de los artefactos y de los utensilios y de las edificaciones consagradas al Señor, el arca de la alianza, el día de reposo, el tabernáculo, los mismos sacerdotes, el mismo pueblo de Israel también estaba santificado por el Señor. Y hay otra dimensión que es la transformación ética y espiritual del ser. Entonces santo nos lleva a apartarnos para el Señor, con un propósito para el Señor, y santos nos lleva también a tener una vida ética, espiritual y moral consagrada a Dios. En esas dos dimensiones vamos a ver. En el Antiguo Testamento se le santifica y se le reconoce a estos utensilios, artefactos que estábamos mencionando. Pueden tomar nota. Y el día de reposo es uno de ellos y está en Génesis 2:3, cuando el Señor lo bendijo y lo santificó. Santificó el día de reposo, el séptimo día, porque en ese día el Señor contempló su obra. No es que el Señor se haya cansado ni que se haya fatigado de toda la creación, sino que Él en ese séptimo día, a causa del hombre también, Él se sentó a contemplar toda la obra y dijo que todo era bueno en gran manera, y santificó ese día. El altar ahí en el tabernáculo, en Éxodo 29:37, no lo vamos a leer, solamente por si usted quiere tomar nota de esto. El tabernáculo en Éxodo 29:44. Al mismo pueblo y a los sacerdotes en Éxodo 19:14. Entonces vemos a la luz de las Escrituras en el Antiguo Testamento que santo era apartando algunas cosas exclusivamente para el uso del Señor, o para la obra, o para la tarea, digamos, de expiación, la tarea de santificación del pueblo. Entonces el Señor apartaba ciertas cosas y utensilios exclusivamente para su honra y su gloria. La Biblia también nos llama a santificar a Dios. Debemos santificar a Dios. En Isaías 8:13, ese sí lo vamos a buscar, Isaías 8:13. Ahí dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Hablando de la transformación ética y espiritual del ser, cuando nosotros somos santificados, debemos nosotros santificar al mismo Dios. Y cuando nosotros santificamos al Señor con nuestra palabra, debe producirse en nosotros un cambio, una transformación. Ese cambio, esa transformación, tiene que ver con la reverencia y el temor a Jehová, como lo dice en Proverbios. El principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Entonces, en la santificación, nosotros debemos santificar al mismo Dios. Y eso lo está diciendo ahí Isaías. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, y Él sea vuestro ¿qué? Temor.
un temor reverencial, no un temor de que nos va a acabar y de que nos va a destruir, sino un temor de que Él es nuestro creador, Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. Y entonces, por lo tanto, nosotros vamos a verlo a Él con esa magnificencia y con ese esplendor y sobre todo de que Él es santo, es decir, que está apartado totalmente para el pecado. Es un modelo para nosotros, es un modelo a seguir. Incluso en la antigüedad, Dios era el modelo a seguir del pueblo. Y ya en el Nuevo Testamento, el modelo a seguir para nosotros es Dios encarnado, es Jesucristo hombre. Isaías 29, 22 y 23. Seguimos viendo que Dios nos llama a santificarle. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Es una profecía, realmente. Dios está diciendo que su pueblo lo va a santificar. Y no solamente su pueblo, sino también nosotros, sus hijos, la iglesia, va a santificar a Israel, va a santificar a Dios, va a hablar de Él de una manera como padre y nosotros como hijos. Va a hablar del Señor como apartado del pecado y en exclusividad para su honra y su gloria. Va a darnos a nosotros un propósito para servirle. Y en ese propósito para servirle, nosotros también tenemos que santificar al Señor. Dios santifica su propio nombre al cumplir ante el pueblo sus propósitos. Ezequiel 36, 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Lamentablemente, el pueblo de Israel en la diáspora, al ser esparcido por todas las naciones, ellos adoraron a las imágenes y fueron idólatras. Y ellos profanaron el nombre de Jehová, porque ellos, a pesar de estar cayendo en idolatría, ellos todavía seguían con sus rituales y con sus sacrificios y seguían todavía siendo judíos, digamos, a nivel religioso. Pero al tener esa dualidad de esa idolatría, ellos profanaban el nombre de Jehová. Y dice el Señor: ahí santificaré mi grande nombre. A pesar de la profanación que hacen ustedes como pueblo, le está diciendo a Israel, que hacen ustedes como pueblo en la diáspora, idolatrando, haciendo lo malo, encendiendo incienso en los lugares altos, a los Baales y a todos esos, digamos, esas deidades de los otros países, de los países circundantes, a donde ellos fueron esparcidos. Entonces ahí le dice: el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea que santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Cómo iba a ser santificado Dios delante de los ojos de ellos? ¿Cómo iba a ser santificado? Cuando llegase el Hijo de Dios, cuando llegase el Mesías. En ese momento iba a ser Él santificado realmente. Y lo vamos a ver más adelante, cómo lo hizo el Señor Jesucristo. Ahora, en el Nuevo Testamento, Jesucristo también aplicó el concepto de santificar y santificación a la consagración enteramente a Dios. En un debate que Él tenía allí con los fariseos y con los escribas, vemos en el capítulo 23 de Mateo, en el versículo 19, lo que el Señor les dice: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? No vamos a caer aquí en detalle, sino que quiero que vean
cómo él está usando el término de santificación. El término de santificación ahí está diciendo que obviamente el altar que es santificado, que es bendecido por el Señor, eso es lo que realmente bendice o santifica en este caso. Porque ¿qué hacían los fariseos y los escribas? Ellos estaban pendientes era del oro, de las ofrendas en el templo, estaban pendientes de las apariencias, estaban pendientes más bien de las leyes y de las normas que ellos le imponían al pueblo. Entonces el Señor le está reclamando que ellos no están prestando atención realmente a lo que deben prestarle atención. Es decir, que deben honrar a Dios realmente, deben honrar a Dios. También en el libro de los Hechos vemos una aplicación de la santificación en cuanto a apartar algo o a algunos para los propósitos de Dios. Y vemos cómo apartaron a Bernabé y a Saulo en Hechos 13:2. Miren aquí cómo se usa el término. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, vean allí la palabra, apartadme. Esa palabra ahí, apartadme, en el griego es la misma palabra que se utiliza para santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento también se aplica la palabra santo exclusivamente para separar o para apartar a alguien o algo exclusivamente para los propósitos de Dios. Allí en esa palabra, apartarme es del griego aforismo, que significa separar y apartar. Pero en definitiva, la plenitud de la santificación, como les mencionaba, es el Señor Jesucristo. Vamos a ver cuando el Señor Jesucristo está dando su oración de intercesión ante el Padre, por todos los discípulos y por todos nosotros, en el capítulo 17 de Juan, en el versículo 19. Mira lo que dice aquí el Señor. 17:19. Y por ellos, está pidiendo, está rogando, está intercediendo. Y por ellos, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El Señor Jesucristo está diciendo que Él mismo en sí es la santificación y que Él se va a santificar por esos apóstoles y también por todos nosotros. Vamos a verlo un poco más amplio en Hebreos 9:14. Mira lo que dice el Señor, lo que dice la palabra de Dios. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esa es la explicación de la santificación que hace el Señor Jesucristo por todos nosotros. La entrega de Él a sí mismo. Y se entregó a sí mismo por nosotros, derramando su sangre en la cruz del Calvario, para que nosotros fuésemos limpios de todo pecado y de toda maldad. Esa es la santificación que Él hace en sí mismo. Y por esa santificación, Él nos santifica también a nosotros, como lo estaba diciendo en la oración de intercesión. En conclusión de este punto, la palabra santificar significa hacer santo, purificar, consagrar, dedicar, limpiar y separar. Y la santificación es un estado de santidad, un estado alcanzado solamente mediante la sujeción a Cristo, a sus leyes, a sus valores, a sus ordenanzas, ahí en el Evangelio. Entonces Dios, al ser nosotros purificados por el mismo Jesucristo, al ser nosotros santificados por el mismo Jesucristo, Él va a hacer la obra en nosotros. Necesitamos primeramente ser santificados para que Dios pueda hacer la obra en nosotros y nos prepare entonces para toda buena obra. Ahora, en el proceso de la santificación, que es el segundo punto que vamos a ver, lo primero que todo ser humano debe hacer para llegar a alcanzar santificación realmente es tener un encuentro personal e íntimo con Dios, con el Señor Jesucristo. Debe recibirlo a Él como Señor y como Salvador. Eso es lo primero que debe ser. Porque ¿cómo Dios va a poder usarnos si no hemos tenido un encuentro con Él, si no lo conocemos? Es imposible que Dios pueda usar a alguien.
Es imposible que Dios lo pueda apartar para sus propósitos. Entonces lo primero que debe hacer la persona es reconocer, depositar su fe en el Señor, creer en Él, proceder al arrepentimiento, recibirlo en su corazón como Señor y como Salvador. Fíjense otra vez ahí en Juan 17, 19. Vámonos un momentico a ese versículo. Juan 17, 19. Y por ello yo me santifico a mí mismo. Yo me sacrifico también, podría decirle ahí. Yo me sacrifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. O ellos sean consagrados en la verdad, podríamos decirlo. Vámonos un momentico al versículo 17 de ese mismo capítulo. Versículo 17. Mira lo que dijo el Señor. 2 versículos antes. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ese santifícalos en tu verdad significa eso, consagra a estos hombres y a los que van a creer por la palabra de ellos, que más adelante lo dice así, conságralos en tu verdad. Y tu palabra es verdad. Y sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el mismo Jesucristo dijo que Él era la verdad y la vida también. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces el mismo Jesucristo, que es la verdad, le está pidiendo al Padre que santifique a estos y que santifique a los que van a creer después en la palabra de ellos. El proceso entonces de la santificación, lo primero que hay que hacer entonces es creer en el Señor Jesucristo y lo segundo es que tengamos en cuenta que Él mismo es la verdad y que Él mismo es el sacrificio por nosotros para salvarnos, para darnos vida eterna. Y que Él mismo se santifica. Él se santifica a sí mismo por nosotros. Esa santificación, allí vemos entonces que significa consagración para el ministerio. Consagración para un ministerio. Entonces es importante saber también que en la santificación que Dios hace en nuestro ser, debemos conocer cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Eso lo vamos a ver en el tercer punto, pero es importante que mientras más fuerte sea nuestra relación con el Señor, vamos a poder ver con más claridad el propósito que Él tiene para las vidas de cada uno de nosotros. Entonces necesitamos tener una vida santa, apartada para Él. ¿Y cuáles son los pasos básicos para una santificación? Primero, bueno, leer la palabra, orar y congregarnos. Son lo más básico. Tenemos que venir a la iglesia, tenemos que congregarnos con aquellos que profesan nuestra misma fe, tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios, tenemos que presentar nuestras peticiones delante de Él en acciones de gracia. De esa manera vamos santificándonos, vamos acercándonos más al Señor. Ahora bien, una vez que ya nosotros tenemos estos pasos básicos cubiertos, necesitamos saber entonces qué quiere Dios que nosotros hagamos para Él, para su honra y su gloria. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? A todos el Señor nos ha llamado para algo específicamente. Y desde antes de la fundación del mundo, Él pensó en cada uno de nosotros. Incluso cuando llegamos a los pies del Señor Jesucristo, que somos sellados por el Espíritu Santo, Él nos da un don. Y ese don es para ponerlo entonces a la obra de Él, para honrarle, para alabarle. Busquemos Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿La voluntad de quién? La voluntad del Padre. La voluntad del Señor. La voluntad de que le sirvamos. La voluntad de Él de que todos seamos salvos y de que todos seamos santos. En esa voluntad somos santificados mediante ese sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Cuando somos santificados, mira lo que sucede, mi querido hermano. Hebreos 2:11. Mira lo que pasa cuando somos santificados. Porque el que santifica y los que son santificados
de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando nosotros somos santificados por el Señor ya tiene vamos a decir que hay una confianza, porque ahora estamos en su redil, porque ahora somos sus hijos. No solamente somos sus hijos, sino que ahora nos llama hermanos también. Usted no llama hermano a cualquiera. Usted llama hermano nada más a aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Porque no tenemos comunión con nada que tenga que ver con el enemigo. Y lamentablemente, el que no haya recibido al Señor Jesucristo todavía es solo una criatura. Todavía está bajo la potestad del príncipe del aire. Entonces, solo aquellos que han creído en el Señor Jesucristo son a los que usted llama hermanos. Y aquí dice el Señor confiadamente que a esos que Él ha santificado, a esos que están en su redil, a esos Él también los llama hermanos. Y en el capítulo 10 de Hebreo, leímos el 10, ¿verdad? Pero vamos a leer ahora el 14. Mira lo que dice el 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese perfecto significa que en el proceso de santificación que Él ha hecho en nuestras vidas, nos va madurando progresivamente. Mientras más nosotros nos acercamos al Señor en ese proceso de santificación, Él va madurando espiritualmente al creyente. Para eso también debemos tener la voluntad de dejar que el Señor haga su obra en nosotros. Y no debemos perder nunca los pasos básicos: orar, leer la palabra y congregarnos. Si nosotros nos descuidamos un poco, y todos somos testigos de eso, por ejemplo, si dejamos de venir a la iglesia una semana, 2 semanas, nos vamos enfriando, ¿verdad? Poco a poco. Si no leemos la palabra, entonces también nos vamos enfriando poco a poco. Y si nosotros no oramos, nos enfriamos. Me pasa que cuando en la mañana, si yo me despierto y no oro, en el día siento que estoy incompleto totalmente, que me falta algo. Entonces tengo que apartarme, me voy a un sitio donde tenga mi intimidad y ahí oro al Señor y le pido perdón. Señor, esta mañana no me comuniqué contigo, no me presenté delante de ti, perdóname, límpiame. Y empiezo a presentar delante de Él mis peticiones en acciones de gracia y a honrarlo y a alabarlo. Entonces, si falla, aunque sea una de esos elementos básicos en el proceso de santificación, nos va a ir mal, queridos hermanos. Entonces no se va a ver esa perfección de la cual está hablando el versículo, esa madurez espiritual, no va a haber crecimiento de ninguna manera. Entonces, en conclusión para este punto, para ser santificados, debemos depositar nuestra fe en Cristo, que se sacrificó a sí mismo por nosotros, derramando su sangre en la cruz del Calvario, se sacrificó por nuestros pecados, que por medio de Él somos salvos de la condenación eterna y nos hace perfectos o maduros para cumplir con el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. En el tercer punto de este sermón, Dios quiere entonces que todos nosotros seamos santos. Si vemos Juan 3:16, ahí el Señor nos dice que Él no quiere que nadie se pierda realmente. Si Dios no quiere que nadie se pierda es porque tiene un propósito para todos. Y si tiene un propósito para todos nosotros, Él quiere que todos nosotros seamos santos realmente, que estemos apartados exclusivamente para Él. Y al estar apartados exclusivamente para Él, nosotros vamos a poder ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Entonces, podemos decir definitivamente que Dios quiere que todos seamos también santos. Ahora la palabra santo ha sido profanada realmente. Ustedes, por ejemplo, los que son santeros, y quizás alguno de ustedes salió de allí, de la santería, ellos profanan el término santo. Digamos que en ese santo que ellos dicen están apartados, pero para un propósito maligno, para un propósito perverso, para un propósito diabólico. Y los que son hijos de Dios están apartados para los propósitos de Dios realmente. Pero al ellos usar el término santo,
que prácticamente es un término que debe ser exclusivo de Dios, al ellos usar el término santo están profanando lo que Dios dice en su palabra. Están profanando la verdad, están tergiversando la verdad del Señor. Vámonos a Hebreos 13:12, perdón. Hebreos 13:12. Y vamos a leer hasta el versículo 16, del 12 al 16. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Sigamos leyendo, el 13. Salgamos, pues, está animándonos el escritor de los Hebreos. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Estamos hablando de por qué el Señor quiere que seamos santos y para qué. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. El santo, que es santificado, debe salir de su estado de confort, debe salir incluso de estas cuatro paredes y llevar la verdad de Cristo fuera de ella, a todo aquel que demande razón de la fe, o a todo aquel que no haya creído en él, a todo aquel que esté como un zombi viviente, a todo aquel que profana el término santo también. A todo aquel que necesita de Dios, debemos nosotros salir entonces y testificar del Señor. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Salir de el ser santo o el ser santificado realmente amerita compromiso, amerita también sacrificio, amerita dejar atrás el viejo hombre. Y quizás para muchos creyentes ese compromiso le impide dejar algunas cosas que le agradan o algunas cosas que le impiden realmente santificar a Dios o hacer lo que Dios quiere hacer. Debemos nosotros entonces pedirle al Señor que nos ayude y que nos dé la fortaleza para dejar atrás todas esas cosas que impiden que nosotros podamos cumplir con el propósito que Él nos ha llamado. Renunciar a aquellos que nos atan a las cosas de este mundo. Y pedirle al Señor que nos limpie también, que nos perdone. Incluso una de esas cosas puede ser el hacer dinero, hermano. Fíjense que no es nada malo. Nosotros como hombres, como padres de familia, tenemos que llevar el sustento al hogar. Y en esta vida moderna sabemos que las mujeres que están solas tienen que asumir esa responsabilidad en su casa, de llevar los recursos, ¿verdad?, y el alimento a su hogar. Pero a veces nos dedicamos tanto al hacer dinero y hacer dinero y hacer dinero, que descuidamos entonces los elementos básicos de la santificación y descuidamos también el hacer la obra del Señor, ¿verdad?, de cumplir con el propósito de Él en nuestras vidas. Entonces, hermano, eso es un llamado también a la reflexión de cada uno, incluso para mí mismo. Dejemos aquellas cosas que nos impidan entonces ser perfectos y maduros en la obra del Señor y de servirle a Él. Dejemos atrás eso. Aún así sean cosas que entre comillas son buenas, pero aquello que impide, hermano, que usted le sirva al Señor, eso no es bueno. Deje esas cosas atrás o busque otro tipo de alternativa, otro tipo de tener una remuneración buena. Bueno, el Señor le va a dar a usted la sabiduría y el Señor va a abrir las puertas. Pídale al Señor que abra puertas entonces para que le dé una mejor forma de remuneración para su hogar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán dadas por añadidura, ¿verdad? Entonces busquemos primeramente el reino de Dios, hermanos.
La santificación es a la vez algo adquirido para siempre por Jesucristo, para el creyente y para el llamado a la santidad. Hebreos 12:14. Vamos a buscar Hebreos 12:14. Vean la exhortación que nos da aquí el escritor de los Hebreos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si somos santos, verdaderamente, si somos santos, vamos a ver al Señor. Esa es nuestra esperanza, de que veamos al Señor. Entonces, aquel que todavía no ha dado ese paso de fe, aquel que todavía no es santo, ese lamentablemente no va a ver a Dios, no tiene esa esperanza. Nosotros debemos hablarle a la persona de la esperanza viva de que algún día va a ver a Dios y tiene que ser santo, tiene que ser santificado. Seguir la paz con todos y seguir la palabra. Busquemos 1 Corintios 1:2. Veamos cómo Pablo habla a la iglesia de los Corintios llamando a los que son santos. Pero mira cómo les dice. Y Pedro también hace una introducción así en su carta. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados, fíjense que, a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Fíjense cómo los llama, y así también nos lo dice también a nosotros en la Iglesia Bíblica del Este. A la Iglesia de Dios que está ahí en la California Norte, a los de la Iglesia Bíblica del Este, a los santificados en Cristo Jesús, esos que están allí en esa iglesia, en la Bíblica del Este, llamados a ser ¿qué? Santos, estamos llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa ser santo en cualquier lugar donde invoquen el nombre de Jesucristo? De dar testimonio realmente ante toda persona, ante nuestros hermanos de la fe y ante los que no son hermanos de la fe, que realmente estamos apartados para el Señor. Entonces todo cuanto hagamos debe reflejar realmente la imagen del Señor Jesucristo. ¿Cómo dice la palabra en 2 Corintios 5:17? Busquémoslo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿qué? Todas son hechas nuevas. Y si leemos el 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué? De la reconciliación, el 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso significa también ser santo. Tenemos el ministerio de la reconciliación, entonces vayamos nosotros a hablarle a aquellos que no conocen del Señor Jesucristo, que todavía tienen la oportunidad de reconciliarse con Él. El ministerio de la reconciliación y el 20, perdón. Así que somos ¿qué? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Somos embajadores del Señor Jesucristo, esa es nuestra identidad en Cristo Jesús. Somos santos, tenemos el ministerio de la reconciliación, somos embajadores de Él. Estamos llamados entonces a llevar paz y llevar bendición a todo aquel que no le conoce. Así como Pablo se refirió a los corintios como santos, hablaba también de Pedro. Y Pedro en su primera carta, en el versículo 1, capítulo 1, versículo 2, mira cómo se refiere a los que están en la diáspora también. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Aquellos que han sido santificados por el Espíritu, aquellos que han creído en el Señor, a esos son los que se está refiriendo Pedro en su carta. ¿Y esos qué tienen que hacer? Obedecer la palabra. A esos que fueron rociados con la sangre de Jesucristo, bueno, él dice que gracia y paz sean a todos ellos. Así se refiere Pedro a los hermanos que están entonces en la dispersión, a los cuales él escribe la carta, a nosotros mismos. Por otra parte, la voluntad de Dios es también nuestra santificación, es parte de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros seamos santos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer del 3 al 7.
1 Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer del 3 al 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y ahí viene entonces con una lista. Apartemos de la fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Abandonemos entonces todo lo que tenga que ver con la concupiscencia, con las pasiones de la carne, lo que tenga que ver con el viejo hombre, porque Dios nos ha llamado a que seamos santos, a que estemos apartados para Él y a que le sirvamos a Él. Realmente. Y esa es parte de ¿qué? De su voluntad, hermano. Esa es la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad del Señor. Esto demanda un esfuerzo de cada uno de nosotros, ciertamente. Y el esfuerzo tiene que ver con la voluntad de cada uno de nosotros. Usted tiene la voluntad, hermano, de obedecer. Usted tiene la voluntad de servir. Usted tiene la voluntad de ser perfecto y maduro. Usted tiene la voluntad de crecer espiritualmente cada día. Usted tiene la voluntad de conocer cada día más del Señor. Usted tiene la voluntad de leer cada día más de la palabra, de congregarse. Bueno, hermanos, ánimo. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese es el llamado, hermano. Ese es el llamado. El Señor quiere que seamos santos y quiere que seamos santos para servirle, hermano. Limpiémonos entonces de toda contaminación de la carne, hermano. Y si estamos santos, limpios, delante del Señor, vamos a poder ser utilizados por Él. Vamos a poder ser usados por Él. 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos queridos, ahí está la exhortación clara. Ahí está la exhortación directa. Santifiquémonos a nosotros mismos, hermanos. Y dejemos entonces que Dios haga la obra en nuestras vidas, porque su obra es agradable y perfecta. Y Él quiere que usted y yo le sirvamos. Él quiere que usted y yo testifiquemos del Señor Jesucristo y que reflejemos en nuestras vidas la imagen de Él. Ahora sí, vámonos al versículo base. Vamos a leer ahí en Hebreos 4:16. Ahora sí podemos entender un poco más el significado de esta palabra. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Si somos santos, ¿será que nos podemos acercar al trono de la gracia? Si estamos santificados en el Señor, ¿será que nos podemos acercar al trono de la gracia? ¿Será que podemos tocar la cruz así hincado como ese hombre aparece ahí en el flyer? ¿Será que lo podemos hacer? Acerquémonos, pues, confiadamente, hermano. Y ese confiadamente tiene que ser sin temor o con un temor reverencial ante Dios. No tengo miedo de acercarme a Dios. No me voy a morir si toco el arca de la alianza, ni si toco el tabernáculo o entro al lugar santísimo, porque tengo a Cristo en mi corazón. Y por lo tanto me puedo acercar al trono de la gracia. Y usted se puede acercar al trono de la gracia incluso allí donde está sentado. ¿Será que nos acercamos ahorita al trono de la gracia del Señor? Y mira lo que dice allí, ¿verdad? Para alcanzar misericordia. Cuando estamos en el trono de la gracia del Señor, cuando somos santos, podemos alcanzar misericordia. Es decir, que nuestros pecados son limpiados en el trono de la gracia del Señor. Y el Señor no nos da lo que nos merecemos. Él evita que podamos, Él impide, ¿verdad?, que recibamos
lo que nos merecemos. ¿Y qué nos merecemos? Nos merecemos la muerte por el pecado. Entonces en su misericordia podemos alcanzar misericordia en el trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que Dios nos bendice, nos prospera, nos hace crecer. Esa es la gracia del Señor, que podamos crecer, esa es su gracia. Que nos dé lo que no nos merecemos realmente. Esa es la gracia del Señor. Para el oportuno socorro, ante toda tribulación, ante toda angustia, ante todo problema, ante toda situación. Allí entonces vamos a conseguir oportuno socorro en el Señor Jesucristo. Amado Dios, bendito Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la santificación operada en el ser de cada uno de nosotros. Gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque en ti somos santos. En ti, Señor, tenemos el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a acercarnos cada día más a ti. Ayúdanos, Señor, a que tengamos una vida con propósito y que podamos ser usados como instrumento tuyo en todo lugar para dar testimonio que somos hijos de Jesucristo. En el nombre de Jesús nos dejamos en tus manos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Dios le bendiga, mi